Algunas tesis básicas. Em, en el Perú, desde mi perspectiva, que no es mía, porque me asiento en el pensamiento de muchos hermanos mayores que me han enseñado y me han precedido en esto, en el Perú no se tiene que resolver el problema del indio, sino el problema del mestizo. El mestizo es el problema. Entonces, durante la República y para reivindicar la calidad de República en la mejor de sus posibilidades, nos hemos modelado en, 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 en la figura de México postrevolucionaria después de la revolución del siglo pasado, de temprano en el siglo pasado. Y entonces se crea la idea de que el país es la feliz conjugación del mestizo, del mestizaje, 50% indio, 50% europeo. Y claro, esa hibridación biológica se alza a un nivel ideológico y se dice, bueno, somos igual 50% culturalmente indios y 50% culturalmente europeos o blancos. Bueno, ese asunto es sumamente controvertido desde un punto de vista psicológico, social, macrosocial amplio, porque el mestizaje en el Perú, eh, primero, somos los indígenas con la mayor parte genética de ancestro andino, somos por lo menos 2/3 de la población. Ahora que 1/3 de esos 2/3 no lo reconozca, se resista a declararse como indígena o comunero, no es cuestión biológica, es cuestión de educación colonizante, ¿no? Y de negar tu autoimagen porque tú sabes que como persona tú no tienes futuro si te reconoces como indio. Y la única manera de ser ciudadano, de ser considerado como capaz de participar en la sociedad peruana, es desvistiéndote literalmente de tu propia piel, de tus propias vestimentas, de tus propias costumbres y sobre todo de tu idioma para no aparecer como indígena. Entonces, el asunto del mestizaje es un cuento chino. Bueno, no sé cómo está ahora el asunto de chino, si tiene más connotaciones positivas que negativas, pero el mestizaje no, el mestizaje es simplemente la imposición cultural occidental, por lo menos en 40-50% de la población. ¿Ya? Es imposición cultural, no es combinar igualmente los ingredientes indígenas y los ingredientes occidentales. Es simplemente una moda, una forma de asimilar lo indio a la hegemonía cultural occidental criollo mestiza dominante en el país. Entonces, no hay mestizaje, hay simplemente que el ogro se sigue tragando al cordero, como siempre, y sigue viviendo de él, ¿ya? Al mundo originario y desapareciéndolo. Esa es una parte social y de repente voy a ser chocante con algunas cosas, pero también hay una parte psicológico-social íntima, muy fuerte, que hay que considerar en el mestizaje. El mestizaje en el Perú, como aparece idealmente en la figura del mestizaje, como la figura de la combinación, la nueva cultura creada, eso lo dijeron los ideólogos de la Revolución Mexicana, la nueva cultura que va a dar luces al mundo con sus componentes y todo, varios, heterogéneos y va a ser mucho más fuerte, implica la, digamos, la conjunción de elementos masculinos y femeninos en igual poder. El mestizaje en todas las Américas, pero particularmente, no quiero hablar del resto de las Américas, quiero hablar de los Andes centrales del Perú, el mestizaje es producto de violación del hombre occidental a la mujer india. ¿Por qué? Porque los hombres occidentales fueron siempre una minoría y aún la población occidental del país no pasa de 12 o 14%, pura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede esa minoría de la población enamorarse de la India en iguales condiciones de poder? De ninguna manera. Lo que ha habido es copulación forzada de el violador occidental sobre la mujer india. Y para ello tenía que cancelar
y eliminar a la población masculina india, que lo hizo muy bien. La última vez que se hizo una matanza terrible y la matanza psicológico-cultural de los varones indios sigue en proceso. Y nosotras, las indígenas, somos las menos educadas, las marginadas, las analfabetas, las pobrecitas, las que van a ser empoderadas por los grupos feministas occidentales, ¿no? Pero, o sea, somos lo último de lo último. Pero el varón ha sido primero decimado por sucesivos genocidios. El de la conquista original, que mató con la minería, con el trabajo forzado, a millones de hermanos varones. Y después la última matanza terrible fue durante la gesta de Tupac Amaru, donde se mataron cerca de 400.000 varones en una población que escasamente llegaba a 1,5 millones total del Perú. Entonces, el asunto es que por esa situación social no podemos hablar de que el mestizaje en el Perú es el amor de la princesa india con el bravo conquistador. Mentira. La mayor parte de nosotros mestizos somos productos no inmediatos, pero mediatos a través de generaciones de esa imposición, de esa violencia sexual impuesta por el conquistador, que podía usar a las mujeres indias como objeto sexual sin interferencia de los varones indígenas, a los cuales ya había físicamente eliminado y psicológicamente eliminado también, o culturalmente eliminado, porque son fácilmente asimilables a la cultura dominante. Entonces, no hay igual poder en el apareamiento de la India con el conquistador. ¿Qué implica eso psicosocialmente o psicológicamente en lo profundo? Implica que cuando un niño se desarrolla, un niño necesita, un niño o una niña necesita ambos padres para ratificar su valor, para ratificar su autoestima. El niño ve a sus padres como los que les dan, los reconocen, los aman y les infunden el valor que necesitan para caminar en la vida. Cuando un niño es producto de una violación, ¿qué se encuentra? Un niño o una niña se encuentra a un padre blanco que ha violado a su madre, que menosprecia a la madre india y que no se casa con ella, sino concreta un matrimonio oficial, legal, legítimo, hasta hace 40 años o 50 años, donde los hijos ilegítimos no eran ni siquiera reconocidos ni aceptados, aún, por ejemplo, en colegios particulares, sino que tenía que ser. Entonces, el hijo legítimo del blanco es el hijo con una blanca. Y los hijos mestizos son bastardos, son hijos que, ¿qué pasa con esa figura? La madre india tiene que sostener a su guagua, a su hijo, a su hija. Ella es la que carga el peso del mantenimiento de la formación de su criatura, pero se encuentra en una sociedad dominante donde todo lo que rige es blanco y europeo. Y lo que ese mundo, la forma como ese mundo mira al mundo indio es como a la madre india, despreciada, ignorante, analfabeta, primitiva. Entonces, ¿qué pasa con el mestizo, hijo de la violación? ¿Quién le va a dar valor? ¿Quién le va a dar autoestima si el padre se voltea en otra dirección, le niega el apellido, a veces lo reconoce, pero nunca lo apoya ni le da sustento para levantarse en la vida y tener la valía que necesita? Eso ocurre distintamente con ambos sexos. Las mujeres tienen otro proceso. Una mujer mestiza y tienen procesos vitales que tratan de resolver ese dilema básico. ¿Cómo se hace? Entonces, no es por casualidad que los mestizos hablen, y se hablaba tradicionalmente de cómo mejorar la raza. ¿Por qué? Porque si tú no te casas con un blanco, si tú no, pues tú no vas a dar futuro a tus hijos, a futuro bueno. Entonces, todo ese proceso se acelera de esa manera, ¿ya? Entonces, el problema es el mestizo, la mayor parte de mestizos peruanos, que les da miedo identificarse con la madre india y siguen de lamebotas, como se dice, de todo lo que
occidental, la tecnología, la ciencia, las actitudes, el machismo, por supuesto, etcétera. Entonces, con ese tipo de ser humano débil que no tiene la ratificación de igual valía de antes de sus padres, y cuando la única, el único padre, la única persona que lo ha mantenido es la madre india, que es despojada, despreciada, que es a fin de cuentas eh, castrada por el gobierno peruano, como ocurrió durante Fujimori. ¿Qué seguridad psicosocial personal vas a tener para reconocer tu identidad indígena? Entonces, el problema no es el indio, el problema psicológico social es el mestizo y cómo recomponer eso. El único momento que se vio una alborada de esperanza de recomponer simbólicamente el poder femenino y masculino en la formación del ser humano peruano, del mestizo peruano, fue el momento de aparición de Velasco Alvarado, un cholo norteño que actúa como jefe de la nación y que ama a la madre india, a la madre patria. Entonces, la familia, la progenie natural del mestizo se recompone. La madre ya no es menospreciada, pero sabemos cuán poco duró en el gobierno nuestro querido presidente Velasco, ¿no? Pero después se votó aún por los que han seguido, como Humala, bueno, Toledo, Humala, en la búsqueda de eso. Y eso lo ven los blancos desde acá del norte con mucha claridad. Yo me acuerdo al ex embajador del Perú, de Estados Unidos en el Perú, en una entrevista acá, que dijo, no, pues si los peruanos andan buscando un indio como presidente, por eso les estamos dando a Toledo, pero no se preocupen porque nosotros ya lo hemos preparado, ¿no? Entonces, abiertamente, eso que nosotros no reconocemos se ve claramente desde fuera.